tiene que morir. Aquí no hay nadie que pueda poder librarse de lo que es el imperio de la muerte. Bien, usted dirá, ¿por qué leímos los versículos anteriores a la historia de Lázaro? La razón de leer los versículos anteriores es que el contexto de lo que ellos no estaban pensando de Dios, porque con su fariseísmo, con su religión, ellos pues lograban el objetivo del dinero. Eso es realmente el trasfondo. Ahora, en esta narración, el Señor va a explicar lo que realmente, o más bien va a dar narración de lo que eran los versículos siguientes. Por ejemplo, el Señor, usted se preguntará por qué el Señor toma a un rico y a un pobre acá. Bueno, el contexto es porque aquellos necesitan, es decir, los codiciosos fariseos necesitaban una palabra de parte del Señor, y el Señor de esta manera les habla, trayendo a memoria lo que había sido un evento, probablemente el evento de dos hombres, que en este caso era un rico que vivía con todos los habidos y por haber y los placeres que tenía él a su alcance. En este caso, este hombre rico que aparece acá está representando, hermanos, a las personas que su visión o su interés en este mundo siempre es por los aspectos materiales. Eso es lo que el Señor está dando a conocer a los codiciosos fariseos. Por eso es que Él trae, como decíamos, a memoria lo que era esta historia. Probablemente era algo que Él ya conocía, que se había dado, y que oportunamente era propicio para ejemplificarlo a los codiciosos, el problema de centrar la vida en los aspectos temporales. Por eso decíamos, por ejemplo, dice el verso número 19 que leíamos ahí, dice: había un hombre rico
que se vestía de púrpura y de lino y hacía cada día banquetes con esplendidez, ¿verdad? Este hombre, esta era su manera de vida. La riqueza probablemente pudo haber sido de la misma manera, dado que siendo judío este hombre rico, bueno, profesaba religión también. Pero lo que vamos a ver y vamos a aprender esta tarde, y sobre todo el Señor nos va a enseñar en este contraste de estos dos hombres, tanto el rico como el pobre, que en este caso es Lázaro. Primeramente, el Señor destaca y hace ver la manera de vida de este hombre. Pues dice que este hombre se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Eso era su estilo de vida. Y como decíamos, que aplicando esto a la generalidad del ser humano y de la vida misma, este hombre rico que se desenvolvía de esta manera, diríamos, con vestimenta y con constante debe de hacernos a nosotros reflexionar. ¿Por qué debe de hacernos reflexionar? Porque a la verdad no tiene sentido que la vida se centre en los aspectos puramente temporales. Uno de los errores más grandes que se pueden dar dentro de la vida de las personas, del individuo, es que se centre la vida en los asuntos perecederos, diríamos en los deleites temporales. Eso es lo que el Señor quiere destacar acá. Pero vamos a ver el caso de Lázaro. Este otro hombre que se llama Lázaro, este hombre lento de ese hombre, que con ese estilo de vida vemos en el caso, en este detalle de Lázaro, ¿verdad? Lázaro representa, como decíamos, el que vive para los propósitos de Dios. Aquí hay algo importante que es válido expresar en esta tarde. Por ejemplo, hermanos, en este caso, como dije, todo hombre tiene que morir, porque le es dado que todo hombre tiene que morir. Nadie, como empecé diciendo, puede librarse de lo que es la muerte. Y como esto es así, entonces lo que estaríamos, o el Señor aquí va a ir ya descifrando, es que estos dos hombres, el uno que representa al hombre que vive para los placeres de esta vida, y el otro
que vive para los propósitos de Dios, los dos, sin excepción, van a morir. Y es eso lo que vamos a ir viendo en este caso. ¿Cuál, bueno, es el final de cada uno de estos dos que se mueren, verdad? ¿Cuál es el final? Vamos a ver. En el caso de Lázaro, primeramente, vamos a ver qué importante es enfocar la vida a donde debe de enfocarse. Qué importante es, hermanos, no desperdiciar la vida. Y lo que leemos nosotros acá en el versículo número, vamos a ver, en el versículo número 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía banquetes cada día con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a las puertas de aquel lleno de llagas y ansiaba saciar de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían sus llagas. Aconteció, dice el verso 22, que murió el rico, o que murió Lázaro. Aconteció que murió el mendigo. Vamos a ver. Y luego que muere, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Verso 22. Fue llevado al seno de Abraham. Por eso decíamos, a manera de tema, ¿qué sucede después que morimos? Bueno, aquí el Señor nos está dando un panorama. ¿Qué es lo que sucede después que morimos? Siempre hay un final para cada ser humano que le tocará en su momento morir. Entonces, acá estamos viendo qué es lo que sucede en el verso 22. Murió este hombre. Decíamos que este hombre está representando a aquellos que viven para los propósitos de Dios. Qué importante es vivir para los propósitos de Dios. Qué importante es que la vida no se nos diluya en las cosas de esta tierra. Puede ser hay gente que vive solo para trabajar. Hay gente que vive solo para viajar, solo para comer, solo para los apetitos de la satisfacción del yo. Pero qué importante es aquellos que viven para los propósitos de Dios. ¿Qué significa vivir para los propósitos de Dios? Significa, hermanos, que la vida se enfoca en los asuntos de Dios, que es lo más importante que se puede dar en la vida de un ser mortal, ¿verdad? Que la vida se enfoque en los asuntos de Dios. No hay mayor ganancia en la vida de un mortal que eso, que se enfoque en los caminos de Dios. ¿Por qué es la mejor decisión dentro de la vida? Porque veamos a dónde eterno, la verdadera entidad de la persona, de este cuerpo. Eso, es decir, nosotros, por ejemplo, mi persona o su servidor, no es tanto esta vestimenta como es la carne, que es la persona en sí. La persona en sí es ese ser inmortal, ese ser espiritual que mora en la vestimenta que es la carne. Entonces, todo ser humano, cuando fallece, cuando muere, como quiera usted llamarle, desde ese momento sale su alma, su parte inmaterial sale del cuerpo. Bueno, el cuerpo
se lo pueden comer los animales, se lo pueden ir a enterrar, pero el ser humano, el alma inmaterial pasa a un lado o a otro lado, ¿verdad? Es decir, no hay puntos céntricos acá. Aquí pasa a un lado o pasa a otro lado. Y aquí lo que vemos que cuando muere Lázaro, dice el Señor, ¿verdad? Dice el Señor, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Cuando dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, entiéndase, fue llevado al paraíso. En ese tiempo el paraíso de Dios estaba en el fondo de la tierra. En ese tiempo todavía no había salido o sacado Dios el paraíso del fondo de la tierra, sino que estaba en este tiempo todavía ahí. Y es a ese lugar donde va el alma de Lázaro. Dice que vinieron los ángeles y llevaron a Lázaro al seno de Abraham, al paraíso de Dios. Bueno, ahí vemos que importante es el que la vida se centre en lo que se debe de centrar. Ahí vemos lo importante. Esto es el mensaje que está dando el Señor acá. Ahí vemos que los ángeles llevan a Lázaro o el alma de Lázaro a la presencia del mismo Dios. Lo lleva al seno de Abraham, ¿verdad? Ahora hay el otro fenómeno, es que probablemente el mismo día muere el hombre rico, que decíamos está representando al que vive para los deleites de este mundo. Veamos qué es lo que le sucede al hombre rico. Dice el verso número 22, y murió también el rico. Vea, murió también el rico. Lucas 16, 22. Luego que muere Lázaro, murió también el rico. O sea que a todos les va a llegar, como se dice, a cada chumpe se le llega su Navidad y a cada chanchito se le llega su domingo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? O sea que cada uno en su momento nos tocará partir de esta tierra. ¿Cuántos creen esa verdad? Levanten la mano los que creen que un día los vamos a enterrar o nos van a enterrar. Eso es así. Pero lo importante de esto es, hermanos, que las cosas serán diferentes en ese final cuando nosotros aprendamos dentro de la vida a tomar las mejores decisiones que se deben de tomarse en la vida. La vida que Dios nos da es una vida corta. La Biblia dice que 70 son los años del hombre y lo más 80. No hay, ya si hay 100 años, ya eso, hermanos, ya es gracia sobre gracia. Pero ese es el techo, esa es la medida. Pero cuando dentro de ese corto tiempo nosotros diríamos, yo estoy dándole aquí el crédito al hombre, aunque Dios es el que, hermanos, pone el querer y el hacer. Dios es el que por su gracia nos permite su salvación. Pero yo estoy haciendo una narrativa de ver de que cuando escogemos, dándole el crédito en este caso al hombre que tiene capacidad de escoger, el hombre siempre escoge lo chueco. Pero si escogemos nosotros, hermanos, los asuntos de Dios, no es ninguna pérdida, es la mejor ganancia. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Es la mejor decisión, contrario a lo que dice el mundo, a lo que dicen las demás gentes que están embebidas en las cosas de esta tierra. Los que están embebidos en las cosas de esta tierra, el que alguien decida por Dios
y camine, hermanos, para agradar a Dios en esta tierra, nos ven a nosotros rétrogos, nos ven a nosotros atrasados. Pero esta es la mejor decisión que nosotros hayamos podido tomar dentro de la vida. ¿Por qué es la mejor decisión? Porque el día que te toque morir, el día que nos toque morir, nosotros no vamos para la condenación eterna, nosotros vamos para la presencia de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nosotros vamos a la presencia de Dios. ¿Cuántos lo creen, hermano? Y eso es así. Aquí estamos en la Biblia. Aquí lo que estoy haciendo yo nada más. Lo que hay que creerle es a la palabra de Dios. Porque aquí lo que nosotros vemos es que luego, fíjese, la condición de Lázaro. La condición de Lázaro era terrible, hermanos. Era terrible, pero acuérdense que el Señor aquí, en su contexto, está poniendo los dos polos opuestos. El polo de la opulencia y el polo de la escasez, ¿verdad? Aunque el Señor está hablando en esta escritura, no la podemos tomar como una parábola, sino que es una historia que el Señor, como ya dije hace un momento, la aplica oportunamente en el contexto de los religiosos ambiciosos que estaban en su entorno. Entonces, acá lo que nosotros vemos es que la condición de Lázaro era terrible. La condición de Lázaro, por eso nosotros, aunque estemos pasando por condiciones difíciles, hermano, aquí podemos aprender que no hay que movernos en las situaciones difíciles que te van a llegar, unas peores que otras. Pero acá aprendemos que no debemos de movernos, que debemos de permanecer aún en las situaciones difíciles. Damos un amén. Que debemos de imitar a ese Job que en el momento difícil, aun cuando lo querían obligar a que desistiera de su fe, él decía: yo sé que mi Redentor vive y que mis ojos un día verán su rostro. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuáles son los problemas? Que a veces nosotros por un problema tiramos la toalla, ya emigramos o ya desertamos de las filas cristianas. Aquí lo que aprendemos es que aun cuando sean las condiciones que sean, lo que tenemos que hacer es mantenernos ahí. Así que no ande diciendo: ay Dios, ¿y por qué? Ay Dios, ¿por qué me está pasando esto? Si yo soy cristiano, si yo sirvo, si yo te honro, Señor. No estemos nosotros reclamándole a Dios. Lo que tenemos que hacer es mantenernos ahí, y te va a llegar la chirina en cualquier momento. ¿Quién es la chirina? Es una señora calaveruda que anda con un gancho. Así decían las tradiciones. Te va a llegar un día, ¿verdad? Pero si te halla donde debes de estar, ¿a dónde debes de estar? Viviendo para los propósitos de Dios. Pablo dijo: ausente del cuerpo, presente con el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. No te muevas. Y eso es lo que le llegó al hermano Lázaro, dice el Señor. Le llegó la muerte. Yo pienso que ya era su tiempo.
ya era su tiempo. Pero lo lindo es que mire, en la muerte, en lugar, bueno, le hizo el gran favor. Es que eso es lo que sucede, hermano, que cuando a un creyente le cae la muerte, claro, no queremos morirnos porque nuestra naturaleza no la hizo Dios para morirse, ¿verdad? Al principio. Y por eso nos rehusamos a aceptar la muerte. Pero la muerte, antes de ser un enemigo nuestro, se vuelve el mejor amigo. ¿Por qué? Porque, hermanos, la muerte a los creyentes nos sirve como la puerta para entrar a la vida. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La muerte nos sirve a los creyentes para entrar a la vida, para entrar al paraíso de Dios. Y eso es lo que vemos acá. Como le digo, yo no estoy sumándole ni restándole lo que estamos leyendo. La muerte para eso sirve. Ahora le puedo hacer la pregunta: ¿cuántos quisieran morirse hoy? Levante la mano. Bueno, y no está oyendo, porque la muerte sirve para la entrada a la vida. Y entonces, hermanas, ¿son de aquí o son de otro lado? Por supuesto, no queremos morirnos, porque como dije hace un momento, no nos hizo Dios así. Cuando Dios nos creó a Adán y a Eva, los hizo para que vivieran eternamente. El problema fue cuando ellos fallaron, que dice Pablo, por el pecado de Adán entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Por el pecado Adán pecó y todos pecamos, y por el pecado de Adán la muerte pasó también, no solo en Adán, sino a todos. Por eso es que no levantaron la mano, ni yo tampoco la levanto, porque debemos de ser prudentes, que sea cuando venga el momento, entonces estamos preparados para irnos con el Señor. ¿Se da cuenta? Aquellos hermanitos que ni se pueden congregar porque lo material es lo más importante. Tenga cuidado, hermano. El que tenga oídos oiga. Esforcémonos sobre todo por vivir cada día en los propósitos de Dios. Ahora veamos, como dice aquí en el mismo verso 22, que murió, dice, también en ese mismo lugar y en ese mismo momento murió el rico, ¿verdad? Pero veamos la diferencia. En el verso número 22 dice, y fue llevado, y dice el verso 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Vaya, hombre. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, que este murió. Y usted ha oído que siempre el decir común de todas las personas es que el día que fulano mengano muere, esa persona va a la presencia de Dios. Eso es el decir común, ¿verdad? Todo mundo. Si alguien murió de goma, si alguien murió siendo un asesino, si alguien murió en el homosexualismo, si alguien murió odiando a otro, si alguien murió en la brujería, nadie de los parientes dicen que esa persona se fue para otro lado, sino para el cielo. Mire qué contradicciones, hermano. No, hay que irse a la palabra, que se oiga un amén. Aquí lo que dice que murió, dice también el rico, y fue sepultado, y en el Hades, verso 23, alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham. Y oiga, y dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Es decir,
¿A dónde van los que se mueren? Bueno, los que vivieron para los propósitos de Dios van para la patria celestial. Pero los que no quisieron vivir para los propósitos de Dios, aquí está claro, hermanos. Aquí no hay que pelear, ni hay que, hermanos, y ni hay que estar pensando que aquí hay una confusión. Aquí está claro. ¿De qué manera vivía el hombre? Había un hombre rico, dice el verso 19, que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía banquetes cada día, vivía para la gratificación del yo. Y cuando vivamos para el yo, tenemos problemas. Cuando vivamos para el yo, tenemos problemas. Por eso es que Pablo mató el yo. Y todo creyente debe de matar el yo. Pablo dijo: ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vamos a regalarle otra ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, ¿qué es? Aquí nos queda claro, no sé si están entendiendo. Yo sé, ¿se escucha bien, hermanos? ¿Están oyendo bien lo que se está diciendo? Entonces, estamos quedando claros que ya tenemos bien conocido y sabido a dónde van los que se mueren. Unos van a la presencia de Dios y los otros van a condenación. Van al Hades. El Hades, le quiero decir, antes de que Cristo muriera, ese lugar todavía existe en el corazón de la tierra. Antes de que Cristo muriera y diera su vida por los pecados de los hombres, los que morían iban a ese lugar. Había dos depósitos, el superior y el inferior. El superior era a donde estaba el seno de Abraham, o dicho de otra manera, el paraíso de Dios. El inferior era el Hades, una antesala de lo que es el infierno. O sea que no es todavía el infierno. Pero este hombre rico que vivió para sus deleites, que vivió para el yo, mire qué tremendo esto. Este hombre, mientras estaba vivo, no le interesó lo de Dios. Bueno, podíamos pensar que sí, que tenía religión porque era judío, pero las religiones no salvan. Las religiones no ayudan en nada. El que salva se llama Dios. El que salva se llama Jesucristo. Que se oiga un amén. Entonces, este hombre no le interesaba. No, eso de la iglesia, eso de Dios, y eso de estarse consagrando, y eso de estar, diríamos, como interesado y atrasándose con cosas religiosas. No, yo quiero vivir la vida, yo quiero disfrutar la vida. Así está el mundo, disfrutando la vida. Y luego que se mueren, ponen las esquelas en los diarios y dicen que de Dios goce. No puede gozar alguien que vivió para la carne de los goces de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No puede gozar. No hay forma que goce nadie en esas condiciones. Y murió el rico. ¿Qué quiere decir eso? Que el que vive para las cosas de esta vida, el día que se muera, va para este lugar. Y murió el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos, oiga, los que se mueren sienten, los que se mueren piensan, los que se mueren ven. Porque aquí estamos, hermanos, aquí estamos viendo este pasaje que dice: y en el Hades alzó sus ojos. Tienen ojos,
Sí, es que como le dije hace un momento, el ser humano no es esta carne, el ser humano es el ser inmaterial que está en nosotros. Ese es el ser humano. Cuando el ser inmaterial, que es el que me hace pensar, el que me hizo venir a la iglesia, el que me hace ir al trabajo, no es la carne. La carne, el cuerpo es un vehículo. Así como agarra el carro uno, carrito, vamos para allá al trabajo, carrito, vamos para la iglesia. Para eso sirve el cuerpo. El ser humano es el inmaterial, el que lo hace a uno, hermanos, ir, el que lo hace a uno ser, el que lo hace a uno pensar. Ese es cuando el cuerpo, ya cuando el ser inmaterial sale del cuerpo, este cuerpo se lo pueden comer los animales, este cuerpo lo pueden quemar, este cuerpo lo pueden tirar, este cuerpo ya no tiene el hombre inmaterial. El hombre inmaterial bien está de acuerdo a cómo vivió en esta tierra, bien está, hermanos, en el paraíso de Dios, o bien está en el Hades, donde hay gusano que no muere. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Qué fácil, ¿verdad? Y aquí dice, alzó sus ojos. ¿Tienen ojos los que se mueren? Sí. ¿Tienen ojos? Aquí dice. Y alzó sus ojos estando en tormento. ¿Sienten? Sí, sienten. ¿Hablan? Sí, hablan. ¿Y suplican? Sí, porque aquí suplican. Mire, hermanito, le voy a decir esto. ¿Está conmigo? No se me ha dormido, porque después de las tortillas de la mediodía le agarra sueño a uno, ¿verdad? Pero sacúdase el sueño. Le voy a decir algo. Le voy a decir algo importante. Esto es importante que lo aprendamos nosotros. Que, por ejemplo, personas, ¿cuántos millones han muerto desde hace 6,000 años que empezó la historia de la raza humana? De todos esos millones que han muerto, unos, por ejemplo, el caso de Noé está en la presencia de Dios. El caso de Enos dice que Dios vivió, Enoc caminó con Dios 365 años y se lo llevó Dios. Y así pudiéramos ir contando con los dedos de la mano los que se fueron con Dios. Pero los grandes billones, no estoy hablando de millones, sino con B de burro, billones de los que han muerto, hermanos, están en el Hades, y en ese lugar esas personas están suplicando, esas personas, hermanos, están sintiendo en vida propia los efectos de lo que es haber vivido para la carne. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Esas personas sienten, esas personas desearan tener una oportunidad más, pero la oportunidad del ser humano para tomar la decisión correcta es mientras todavía no esté helado uno, mientras todavía está calentito. Tóquese con la otra mano a ver si está helado. ¿Qué siente? ¿Está heladita? Ya está cerca entonces. Si está calentita, entonces le falta un poco más, o se le ha subido la presión y también puede estar cerca. Pero no importa si estamos, hermanos, cerca o todavía tenemos un espacio. El que está en Cristo, Pablo, el Señor le dijo a Marta: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Martita, alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que conocer. Entonces, aquí este hombre dice: no aguanto la llama. Una gota de agua en la lengua le era bastante. No aguanto. Mire, la gente, por eso es importante predicar la palabra, ¿verdad? Porque esta es la palabra que estamos predicando. Aquí no le estamos contando chistes. Aquí no le estamos hablando de filosofías. Aquí le estamos hablando de la palabra. Es importante porque la palabra nos aclara cómo es las cosas. Nos aclara. Entonces aquí estamos viendo que, por ejemplo, si lo trasladamos a esos millones que están en el Hades,
esos sienten ese efecto terrible de ese lugar. Esos desean con todo el corazón tener otra oportunidad. Esos están diciendo: yo tengo a mi mamá, yo tengo a mi papá, porque la súplica de es para con Abraham. Le dice: Padre Abraham, mira, si Lázaro no puede venir acá a darme esas gotas de agua porque me estoy muriendo. Hermanos, el entierro yo no sé con cuántas coronas se los hicieron, porque era rico, pero el hombre, yo no sé cuántas chicas estaban llorando encima del cajón, pero el hombre estaba sufriendo en carne propia desde el momento que salió del cuerpo. Terrible esto. Y como no le da a Abraham lo que él quiere, le dice: Padre Abraham, si no es posible lo que te estoy pidiendo, manda a la casa de mi padre. Tengo 5 impíos hermanos. No dice impíos, tengo 5 hermanos, para que les hablen de esto y no vengan a este lugar tormentoso. Hay gente, hay parientes tuyos que están ahí ahorita en ese lugar. Porque yo tengo parientes que están en ese lugar y tengo parientes que están en el otro lugar. ¿Está bien? Levanten la mano los que creen que tienen parientes en el Hades. Sí, ese que murió de goma, ese que se murió adulterando. Y también tenemos parientes en el otro lado. Pero los que están en ese lugar terrible, ellos están diciendo, ellos le dicen: Padre, si no puedes hacer esto, manda de aquí del Hades, manda a alguien que les vaya a hablar de Cristo, para que no vengan a este lugar tormentoso. Hay gente ahí en esa desgracia que han caído, hermanos, gimiendo, queriendo ver qué hacen por sus seres queridos. Eso es lo que aprendemos acá, para que no vengan a este lugar tormentoso. Y le dice: ¿qué es lo que le dice Abraham? Le dice: hijo, le dice, vos recibiste tu vida, recibiste en tu vida lo que bueno quisiste, pero este es consolado aquí y tú atormentado acá. Y ninguno de los que están acá pueden ir de aquí a allá, ni de allá a acá, ni tampoco pueden salir de acá, de este lugar de tormento, personas que estén acá para irles a predicar a los que están vivos y que siguen pecando. Mire, el pecado es un problema. No pueden. A Moisés y a los profetas quiso decirle Abraham: a la palabra tienen. La palabra, aquí no se trata de que venga un muerto. La Biblia dice, hermanos, que es a través de la fe, a través de oír la palabra viene la fe. Es eso lo que necesitan los hombres. Necesitan oír, hermanos, tener esa fe para que por medio de esa fe crean a la palabra. O sea que no hay formas, ahí no hay para dónde. Ahí topó la persona, ahí topó ese ser humano. Y lo terrible, como estoy diciendo, que es una antesala nada más el Hades. Porque allá en el capítulo número 25 de Mateo, habla de que viene, le dice: malditos, le dice a los que vivieron para la carne, malditos hacedores de maldad, van a ser depositados al lugar de tormento. Y en Apocalipsis 20:11 habla de lo que es el juicio del gran trono blanco. Y dice que se les entregó lo que había en la tierra, se entregó lo que estaban en el Hades, y todos fueron echados al lago de fuego. El Hades solo es una antesala, y no lo aguantaba este hombre. ¿Qué no será el mismo infierno? Amén, iglesia. ¿Qué no será el mismo infierno? Espantoso. Y pregúntale a la gente si
Pregúntale a la gente si está interesado en... Voy a finalizar diciendo lo siguiente. Hermanos, como aquí vemos una radiografía de la realidad de los que se mueren, vamos a ver lo siguiente. Solo me va a esperar unos 5 minutos nada más. Por ejemplo, cuando veamos lo siguiente, cuando vivimos para el yo, bueno, vamos a ir a parar ahí, ¿verdad? Vamos a ir a parar ahí. Porque la gente tiene tiempo para bañarse, tiene tiempo para comer, tiene tiempo para ver televisión, tiene tiempo para pasear, tiene tiempo para dormir, tiene tiempo para bañarse, tiene tiempo para todo. Pero para lo que no tiene tiempo la gente es para lo de Dios. Para lo de Dios está ocupado, no tiene, no me deja la mujer. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Para las cosas de Dios no hay tiempo. Entonces, en este caso, este hombre en este terrible momento está suplicando. Su alma está en el tormento. El que no es cierto, como decíamos, que el que muere, todos van para el cielo. En este lugar, las personas sienten, las personas ven, las personas en el campo ya espiritual, ¿verdad? Sufren. Ahora, lo que yo quiero decir últimamente, que es importante que cuando hay cosas, hermanos, que nos impiden buscar las cosas de Dios, debemos nosotros luchar por hacerlas a un lado. Y eso es lo que podemos leer en el capítulo número 5 de San Mateo, donde podemos leer en el verso 28. Dice: pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, dice el verso 29, aquí está hablando del carácter del pecado, pero luego dice en el verso 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice? Léanlo todos. ¿Qué dice? Sácalo y échalo de ti. Pues es mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ajá. Quiere decir que la vida cristiana también, cuando uno ve asuntos, cosas, tentaciones, asuntos que le estorban y que lo quieren sacar de la vida cristiana, de la vida de Dios, aquí el Señor no está diciendo que literalmente saquen el ojo. Aquí lo que está diciendo, si tu trabajo es un problema, podemos llegar hasta renunciar a ese trabajo que no te deja ni congregarte. A eso se refiere. Si tu ojo te es ocasión de caer, mejor sacarlo, porque es mejor entrar con un ojo al cielo y no con los dos a la condenación eterna. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? Hay que apartar los obstáculos, hermano, pero eso no lo va a venir a apartar Dios, es usted, soy yo, el que tenemos que ir apartando los obstáculos. Ese adulterio que se está realizando, esa fornicación, eso no se lo va a venir a quitar Dios, eso es usted. Amén. Esas cosas tenemos que luchar nosotros. Por eso es que está diciendo este verso 29. Por tanto, si tu ojo derecho, y le pone el derecho, te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues es mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno.
Hay que trabajar, ¿verdad? Si está pecando viendo pornografía, agarre eso, quémelo, bótelo. Si está haciendo lo incorrecto, quite los obstáculos. A eso se refiere. Hay veces, hermanos, que a veces la misma familia se opone. Si es la mujer que quiere buscar a Dios, el hombre no la quiere dejar que busque, o viceversa. Cualquier cosa hay que buscar, por doloroso que sea, hay que apartar aquello que nos estorba, porque es mejor. ¿De qué sirve? Vaya, una pobre mujer cristiana vive con un bolito, con un impío que solo es mundo. Bueno, la Biblia dice, no autoriza que lo deje. No autoriza, Pablo no autoriza que lo deje. Dice que se separe de ese hombre o de esa mujer, que se separe, pero quédese sin casarse. Eso es lo que dice Pablo. Pero si el hombre o la mujer se empeña en hacerle la vida imposible al creyente, pues sepárese. Pero ¿y quién me va a mantener? ¿Quién me va a mantener? Bueno, desde que naciste, quien te trajo a este mundo es Dios. Y quien te ha mantenido no es la mujer ni es el hombre, es Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hay que quitar los obstáculos, porque de lo contrario, ahí dice, es mejor que entres con un ojo a el reino de Dios y no con los dos al infierno. Ese es trabajo de cada uno. Quite eso. Dele la prioridad a Dios sobre todo. Lea la Biblia. No debe de haber un solo día sin que usted doble su rodilla para estar delante de Dios orando. No debe de tirarse la vida sin servir, sin estar de turista en una iglesia. Metámonos a servir. Sometámonos a los aspectos de Dios, a lo espiritual, y eso nos ayudará, y eso nos dará estabilidad. Así que ya tenemos la respuesta. ¿A dónde van los que se mueren? Unos van, ¿a dónde? Al paraíso de Dios, y otros van a la condenación eterna. ¿La culpa es de Dios? No. La culpa somos nosotros, porque nosotros somos los que escogemos. Yo quiero mundo, y el otro dice, no, yo quiero a Dios. Eso es lo importante. Cierre sus ojos.